Bueno, primero entender que el estrés de por sí es una reacción normal del organismo para prepararse para lo que se llama el ataque o huida, que es una reacción respecto a poder destinar los recursos del cuerpo a realizar una acción. El estrés, pensando en esta reacción normal, ocurre cuando un estímulo puede ser interpretado por la persona como algo amenazante y eso genera que se active esta respuesta en el organismo. Y se activa desde el sistema simpático y parasimpático. Entonces, lo que hace el sistema simpático es activar hormonalmente, físicamente al cuerpo para esta reacción. Entonces, lo que se hace es que se despliegan un conjunto de reacciones para preparar al cuerpo y eso hace que la persona pueda reaccionar. El problema es cuando estas reacciones, estas hormonas se siguen secretando, estos cambios físicos en el cuerpo siguen generándose cuando hay un estímulo que se mantiene de forma crónica, como es cuando hablamos de un estrés crónico que tiene que ver con algo que se sigue manifestando en el entorno de la persona por un largo tiempo. Y ahí es cuando se genera lo que se llama estrés negativo o distrés, que es esto que se genera de manera crónica y que afecta la salud a largo plazo, a mediano y largo plazo, porque el cuerpo se continúa sobreexigiendo, se mantiene en un estado de alerta por mucho tiempo, por lo tanto, finalmente se agota. Bueno, lo importante ahí es entender que el estrés y la ansiedad no son lo mismo. El estrés, como decía, es una respuesta del organismo ante un estímulo concreto. Pero cuando sacamos este estímulo, ya el estrés no existe. Eso es por lo menos desde lo que se entiende como una reacción de estrés. Pero cuando existe ansiedad, la persona sigue sintiéndose angustiada o aproblemada por esta sensación de que el estímulo continúa. Además, hay que concebir que hay una diferencia entre la ansiedad como estado y la ansiedad como rasgo. Cuando hablamos de la ansiedad como rasgo, se refiere a que la persona tiene una tendencia a responder ante la vida de una forma ansiosa, que se evalúa en general las situaciones un poco más graves de lo que para una persona normal le parece, ¿ya? O sea, hablamos de una persona que se conecta más rápidamente con esta sensación y que es algo más bien conectado con su personalidad, con la forma en que fue criado y por las cosas que aprendió a lo largo de su vida. ¿M? Y por otro lado, cuando entendemos a la ansiedad como estado, nos referimos a esta fase transitoria donde la persona se siente consciente de que se activan estos síntomas y que antes no los tenía. ¿M? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Es que el estrés es un problema momentáneo, que es una forma que tiene nuestro cuerpo de reaccionar ante una situación. En cambio, la ansiedad, en realidad cuando hablamos de ansiedad hablamos de un trastorno de ansiedad, es una patología de salud mental que se suele mantener en el tiempo, incluso aun cuando ya no esté este estímulo presente. ¿M? Conectando con lo que decíamos anteriormente, el trastorno de ansiedad eh, es un estado emocional donde la persona se siente más preocupada o ansiosa de lo que normalmente se sentía respecto a algunas cosas específicas, puede ser, o a veces a cosas más indeterminadas o más generalizadas. O sea, que tiene una tendencia a responder con más angustia frente a estímulos que antes no le generaban angustia.
Entonces, normalmente no responde a un factor externo como tal, sino que se manifiesta a veces en situaciones donde la persona no sabe por qué se le generan estas situaciones de angustia o una crisis de pánico, por ejemplo. No entiende cuál es el origen en ese momento, por lo menos, de qué es lo que le activa esa crisis, esa situación de estrés, de crisis. ¿M? Entonces, eso genera que esta ansiedad continúe manifestándose en situaciones donde la persona siente que no puede controlar, y eso es lo que le genera angustia finalmente. Ahí lo importante es entender que la ansiedad, a diferencia del estrés, no se va a ir si es que la persona se va de vacaciones o si tiene un día de spa, eh, sino que ya la entendemos como un trastorno donde la persona debe, por un lado, abordarlo con un profesional médico respecto a poder bajar los síntomas físicos que en ese momento le están generando un deterioro en su calidad de vida. Y por otro lado, verlo en una psicoterapia para revisar qué está la base de ese trastorno, qué está la base de lo que se activa en su trastorno de ansiedad. Bueno, primero el estrés a la persona le ocasiona un desgaste respecto a consecuencias físicas y psicológicas. Consecuencias físicas es sentirse más cansado, es tener emociones negativas como angustia, preocupación, es también tener síntomas físicos como dolores musculares, por ejemplo, de tensión, dolores de cabeza, em, insomnio, problemas para conciliar el sueño, problemas para de repente relacionarse con los demás. Y cuando ya esto se convierte en un trastorno de ansiedad, esto puede aumentar, puede agravarse. Entonces la persona ya se siente que no está en control, siente que este trastorno de alguna forma está deteriorando su calidad de vida, que su vida cotidiana ya no es posible realizarla, y eso genera mucha angustia y por eso es muy importante que la persona acuda. eh, en cuanto ya analice que tiene estos síntomas, acuda por ayuda profesional. ¿Cuándo se debe buscar ayuda? Cuando, como mencioné antes, hay un deterioro en la calidad de vida de la persona. Cuando la persona siente que ya no puede hacer las cosas que antes podía hacer, que ya no siente el mismo placer por realizar las cosas que antes realizaba y que sí le generaban placer, disfrute. em, Cuando siente que hay síntomas físicos que aparecen y que también deterioran su día a día. Por ejemplo, dolores físicos de distinto tipo, como mencioné, dolores musculares, de cabeza, y también síntomas psicológicos como pensamientos obsesivos, rumiantes, problemas para poder relacionarse con los otros, eh, cuando la persona a veces siente que ya no quiere abordar ciertas cosas que antes sí podía abordar, por ejemplo, ir a trabajar, o lidiar con algunos problemas en su vida cotidiana. O sea, todo eso que genere un cambio en lo que antes podía hacer y que ahora no se siente capaz de hacer, ya es una señal de alarma y debe consultar. Respecto al estrés, como mencioné antes, cuando quitamos el estresor, podemos ver que ese estrés baja o desaparece. Por lo tanto, si una persona se siente estresada, lo mejor es que realice un abordaje, un afrontamiento de ese estrés orientado a relajarse,
orientado a distraerse, a retomar hobbies, a hacer algo que le genere disfrute, que le genere descansar, que pueda dormir mejor, que si necesita tomarse vacaciones, que lo haga. Eso ya va a generar inmediatamente que ese estrés baje significativamente. Por otro lado, respecto al afrontamiento cuando existe un trastorno de ansiedad, eh, tal como mencioné antes, lo primero es pedir ayuda profesional, acercarse a un psiquiatra eh, para poder hacer un abordaje de una disminución de los síntomas físicos que tiene la persona y también tomar una psicoterapia para revisar qué está generando esa ansiedad, que en este momento quizás no logra distinguirla, no logra distinguir la causa. Y por otro lado, también hacer lo que mencioné antes respecto al estrés, o sea, también poder eh, tomarse tiempo libre, realizar actividades que le produzcan disfrute, distraerse, juntarse con personas que le hacen bien, descansar, pero eso teniendo en cuenta que no se va a generar inmediatamente una sensación de alivio cuando hay un trastorno de ansiedad, sino que va a ser paulatino y a medida también que vaya abordando qué cosa es lo que le está generando la ansiedad o qué causas están influyendo en ese trastorno de ansiedad. A medida que la persona pueda ir entendiendo qué tiene, qué le está generando ese trastorno de ansiedad, va a poder ir sintiendo alivio y va a poder ir sintiéndose más conectado con lo que le está deteriorando en este momento su calidad de vida. Bueno, para prevenir el estrés, lo importante es siempre organizarse respecto a los tiempos. Si una persona trabaja y a la vez tiene obligaciones en su casa, de familia, de crianza, o sea, tratar de que los espacios primero no estén revueltos en el sentido de que la persona cuando esté trabajando no esté pensando en su casa y cuando esté en su casa no esté pensando en el trabajo. Entonces, tener espacios separados es muy importante. También tener espacios de disfrute, de pasarlo bien, de juntarse con personas queridas, de realizar algún hobby. Eh, Todo eso va generando que la persona no se sienta eh, tan exigido, tan agotado, tan cansado cuando retome esa actividad que le genera el estrés, que es, por ejemplo, el trabajo, si está estudiando, em, que pueda tener espacios de tanto de deber como también de disfrute. Eso es algo muy importante. Otra cosa importante es organizar los tiempos, o sea, que realice también una evaluación de qué es lo urgente, qué es lo importante y qué es lo no importante, qué no es tan urgente, qué puedo delegar, organizarse en eso. También por otro lado, revisar cómo está durmiendo, realizar lo que llamamos los psicólogos una higiene del sueño, que es revisar eh, qué está influyendo en que pueda estar durmiendo mal. O sea, desde la densidad de la almohada, del colchón, si es cómodo o no, la temperatura de la habitación donde duerme, si estoy con mucho ruido al momento de dormir, si hay mucho estímulo, muchas luces, eh, todo eso hay que revisarlo. También se recomienda que la persona al dormir, por lo menos unas 2 horas antes de dormirse a la última comida, que no realice ejercicios físicos pesados, por lo menos 2 horas antes de dormir, em, y que ojalá pueda desconectarse de las pantallas, de los televisores, eh, por lo menos 1 hora antes de dormir. Yo sé que es difícil en estos tiempos porque todo el mundo tiene su celular, está conectado a la tablet,
al televisor, eh, pero es importante hacerlo para poder permitir que la melatonina, que es la hormona natural que tiene nuestro cuerpo para em, inducirnos al sueño, se empiece a secretar. Y esa hormona se empieza a secretar cuando bajamos las luces, cuando estamos en un ambiente más tranquilo, más calmado y que nos lleve a poder dormir. Si no, esa hormona no se va a secretar. Y por mucho que podamos quizás tomar melatonina eh, en forma artificial, no se va a generar el mismo efecto. Y probablemente ahí la persona va a tener problemas para dormir. Otra cosa importante es también pedir ayuda. Eh, una de las respuestas que más se repiten de los pacientes que se autoevalúan como estresados y que acuden a consulta es su dificultad para delegar, para pedir ayuda, para priorizarse. Todo eso nos lleva a situaciones de estrés y ansiedad. Por lo tanto, lo primero es, eh, si estás a cargo de muchas cosas, ponerse en primer lugar y decir, necesito en este momento parar, necesito en este momento ir al médico, ir al psicólogo y consultar.